13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, 28 grados en la capital, pronosticados 30 para esta jornada de día jueves ya 9 de marzo, el día después del Día Internacional de la Mujer. Vamos a revisar cuáles son las imágenes que han marcado esta jornada. La primera, desde la región de la Araucanía, lamentablemente nuevos hechos de violencia, comuneros que intentaron o ingresaron a la fuerza a una comisaría para recuperar objetos incautados. Vamos a estar con César Campos desde la macrozona sur. También el día después de esta dura derrota del gobierno tras el rechazo a la reforma tributaria en el Congreso, hubo comité político ampliado. Más tarde, a la 1:30 más o menos, vamos a estar conversando con la ministra del Interior, Carolina Toá, aquí en 24 tarde. Y también los emotivos homenajes, la despedida a este funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil que ayer lamentablemente falleció en este asalto perpetrado en el aeropuerto. Fue uno de los temas principales de la jornada de ayer, el hecho de violencia sin duda más importante. Emotivos homenajes también vamos a estar con esa completa cobertura. Pero vamos a comenzar este informativo mientras en el Palacio de la Moneda, por ejemplo, vemos en la imagen, está hablando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto, también lo mencionábamos, al tema de la reforma tributaria. Vamos a comenzar con lo que mencionábamos respecto a la región de la Araucanía. Graves hechos de violencia se registraron en la comuna de Ercilla. Comuneros ingresaron a la fuerza a una comisaría de Pailahueque para recuperar cereales y otros productos incautados hace algunas semanas. Además, un camionero resultó baleado en su brazo. Toda la información hasta ahora junto a César Campos. César, ¿cómo te va? La ciudad de Coyipulli, y tú lo decías, bueno, son imágenes específicamente que llaman bastante la atención y que se repiten en la denominada zona de conflicto. Son imágenes que se repiten, digo yo, porque lamentablemente Enciende tu micrófono. Te estamos escuchando solamente con el micrófono ambiente de la cámara mientras arreglamos este problema técnico. Estamos iniciando justamente este despacho con César Campos. Vamos a conectar con el Palacio de la Moneda. Vamos a escuchar lo que está diciendo hasta ahora el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La tributaria, uno siempre tiene que entenderla como compuesta de una parte de ingresos y una parte de gastos. Y de la reforma tributaria, del proyecto de reforma tributaria que se discutía ayer, aproximadamente la mitad de su recaudación iría a financiar, por ejemplo, el incremento de la pensión garantizada universal. La decisión de los parlamentarios que votaron mayoritariamente en contra de la idea de legislar deja sin financiamiento ese incremento de la PGU. Pero eso no era lo único, también, ¿cierto?, estaban contemplados recursos para reducir las listas de espera de los hospitales, para incrementar el per cápita de la salud primaria, para hacer realidad la sala cuna universal, para formalizar y desarrollar un sistema nacional de cuidados. Ninguna de esas iniciativas tiene hoy día financiamiento. Y por último, teníamos también algunos beneficios para la clase media. Por ejemplo, la posibilidad de descontar de impuestos, descontar en la base del impuesto global complementario los gastos en arriendo y también descontar los gastos en cuidados. Ambas medidas fueron rechazadas junto con la idea de legislar sobre la reforma tributaria y hoy día no van a poder ser una realidad. Pero yo diría que, y para terminar con esta introducción un poco larga, lo que yo diría es que tenemos que tener claro de que se ha hablado mucho del diálogo, ¿cierto?, en torno a lo que fue la decisión de ayer. El rechazar la idea de legislar es cerrar la puerta al diálogo. Pensemos que en la reforma tributaria, después de la votación general, venían 60 votaciones separadas para cada uno de distintos componentes del proyecto de reforma tributaria. Ahí había espacio para expresar opiniones, preferencias, visiones sobre el contenido, pero al votar en contra de la idea de legislar, no se pudo hacer, por supuesto, ninguna de esas 60 votaciones de discutir esos 60 temas de contenido de la reforma tributaria. Entonces, más allá de la retórica, más allá de, en fin, de los dimes y diretes más propios del mundo político, la realidad de rechazar la idea de legislar es la interrupción del diálogo en torno al tema tributario.
quedo ahora disponible para sus preguntas. Escuchábamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a al rechazo ayer de la reforma tributaria. ¿Seguimos con el ministro Marcel o vamos con lo que viene? Para aprobar la reforma tributaria. Sigamos escuchando al ministro Marcel. El financiamiento que necesita para parte de su programa. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio, porque hoy está claro que si se mantiene la misma propuesta, los apoyos necesarios no están. Y, ministro, si en este acuerdo que anoche señalaba el presidente, se implica también incluir en las conversaciones la reforma de pensiones y el royalty, que también podrían correr una suerte similar a lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Bueno, el gobierno en relación a la reforma tributaria ha tenido disposición a dialogar durante toda su tramitación y, por cierto, la tenía para los pasos que siguieran a la aprobación en la Cámara de Diputados, que finalmente no se produjo. Hemos citado a la ministra que en el curso de la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara se introdujeron 90 indicaciones, 90 modificaciones al proyecto, algunas de ellas propuestas y votadas favorablemente por la oposición o por algunos de los parlamentarios que votaron en contra del proyecto. Así que para nosotros ese diálogo y esa disposición a flexibilizar el proyecto no terminaba con la votación de ayer, continuaría, ¿cierto?, en lo que fueran sus etapas siguientes de trámite. Lo que ocurre hoy día es que, dadas las restricciones que impone el rechazo a la idea de legislar, al hecho de que no se puede presentar el mismo proyecto hasta un año más tarde, eso establece o limita mucho los medios para generar ese diálogo, los espacios para generar ese diálogo y cómo canalizarlo. Entonces, ese es un primer tema que hay que resolver, que probablemente no esté en la mano del gobierno solo resolver. El presidente ya ha expresado su voluntad en la materia, fue muy claro en su intervención de anoche. No está tan claro en el caso de particularmente de la oposición. Veremos qué es lo que se señala en los próximos días. Pero primero creo que tenemos que definir un espacio y un procedimiento a través del cual se pueda hacer esta discusión que sea viable desde el punto de vista legislativo. ¿Eso incluye también pensiones y royalty? El royalty minero está para votarse, está para votación en la Comisión de Hacienda del Senado en los próximos días, y en el caso de la reforma previsional, por supuesto, está en una etapa bastante más temprana de tramitación. Cada uno de esos proyectos, particularmente en el royalty minero, concurriremos a él, ¿cierto?, siempre con esta misma disposición al diálogo que hemos tenido. De hecho, hemos estado trabajando en algunos temas para incorporar en esta etapa del trámite, pero creemos que en lo que respecta al royalty minero ya ha avanzado lo suficiente la discusión legislativa como para seguir con los pasos que están previstos dentro del procedimiento legislativo. En el caso de la reforma previsional, creo que tenemos que reconocer que hay una disputa ideológica muy profunda en torno al tema previsional. Ha habido, diversas indicaciones, diversas señales de líneas rojas. El gobierno ha sido claro que no tiene líneas rojas en el proyecto de reforma previsional, pero esperamos que la primacía de la ideología sobre el pragmatismo que vimos en la votación de ayer, ojalá que no lo veamos repetido en la reforma previsional, porque lo que ocurre, al igual que en el caso de la reforma tributaria, pero con mucha más fuerza en la reforma previsional, es que este no es un tema de gobierno, oposición, parlamentario o ejecutivo. Este es un tema que tiene que ver con la ciudadanía. Son las personas las que están esperando poder tener mejores pensiones en el futuro. Es a las personas a las que vamos a decepcionar si no somos capaces de legislar sobre la materia. No tenemos que olvidar nunca que ese es el norte de nuestro trabajo, ese es el mandato que tenemos como Ejecutivo y también el mandato que tienen los parlamentarios. Ministro, la oposición ha propuesto otras formas, por ejemplo, para financiar la PGU a través del royalty o también mayores ingresos por litro y cobre, por ejemplo. ¿Esto es viable o derechamente no se puede financiar la PGU con el rechazo a la reforma? En primer lugar, tenemos que recordar
que las iniciativas o los temas que financiaba la reforma tributaria iban más allá de la PGU. Entonces el tema de la reforma tributaria no se reduce a la PGU. Mencionaba yo que la PGU representaba más o menos la mitad del destino de los recursos del proyecto tal como se presentó ayer. Por lo tanto, hay otra mitad que es muy importante, que tiene que ver, ¿cierto?, con la lista de espera en los hospitales, con la sala cuna, el acceso a la sala cuna, con los recursos para regiones, municipios. Todo eso, ¿cierto?, es parte de la reforma tributaria. No conozco exactamente las propuestas que usted menciona. Lo que sí recuerdo, y que diría que es exactamente el camino que no deberíamos seguir, lo que sí recuerdo es que en la discusión del proyecto de ley de presupuesto para el 2023, la oposición y muchos de los parlamentarios que ayer votaron en contra de esta reforma tributaria votaron una indicación a través de la cual se incrementaba la PGU sin ningún financiamiento. Y no solamente eso, sino que después votaron por la admisibilidad de esa indicación, cosa que finalmente perdieron por un voto. Entonces, creo que primero que nada es importante tener claro, es cierto, si cuando exploramos alternativas para financiar todas estas medidas sociales, las estamos pensando siempre dentro de una lógica de responsabilidad fiscal. ¿Ah? Y dentro de la misma lógica de responsabilidad fiscal, tenemos que tener claro que es cierto, el litio nos está entregando ingresos adicionales, afortunadamente, pero no sabemos por cuánto tiempo los ingresos van a permanecer en esas magnitudes. Por lo tanto, financiar algo tan permanente como el aumento de la PGU, con ingresos cuya permanencia o cuya persistencia en el tiempo desconocemos, no sería tampoco particularmente responsable. Hola, buenas tardes, ministros. Preguntarles cuál es la autocrítica que hacen en el comité político por las gestiones en el Congreso. ¿Creen que hubo exceso de confianza en cuanto a las gestiones con parlamentarios? Sí. Mire, yo creo que cuando uno habla de la autocrítica, el problema que eso tiene es que por muy riguroso que uno sea intelectualmente, desgraciadamente tiende a trasladar la responsabilidad por una votación no al que votó, sino que a algún otro. La responsabilidad por lo que ocurrió ayer no es del gobierno, es porque el gobierno no apretó el botón para votar rechazo a la idea de legislar. Fueron los parlamentarios y parlamentarias que así lo hicieron los que son responsables de esa decisión. Es cierto que a veces hay determinadas circunstancias, datos que influyen, pero yo creo que lo que la ciudadanía espera es que cuando un parlamentario o parlamentaria se enfrenta a una decisión o una pregunta fundamental, como es, ¿cierto?, si legislar o no sobre una reforma tributaria, va a estar respondiendo a esa pregunta. No va a estar preocupado de si qué es lo que dijo tal autoridad, o si le pusieron mala cara, o si no le gustó la barba que yo tenía ese día, sino que va a votar en función de la pregunta que se le está haciendo. La pregunta es, ¿usted cree que existe mérito para legislar en materia tributaria? Yo creo que eso es inescapable. El resto, ¿cierto?, siempre caerá dentro del ámbito del análisis político, etcétera, pero en términos de responsabilidad es quien apretó el botón para rechazar la idea de legislar el que es responsable del resultado de esa votación. Ministra, ayer se vio este rechazo transversal por parte de Chile Vamos. ¿Usted reafirma que la aparición del exmandatario Sebastián Piñera marcó el endurecimiento de la oposición o faltó un mayor diálogo con la oposición?
Es un dato de la causa, ¿no? Pero como decía el ministro Mario Marcel, la responsabilidad de las consecuencias de haber rechazado la idea de legislar la reforma tributaria de quienes votaron en contra de esto. Que toda autoridad tiene facultades, tiene atribuciones, tiene deberes constitucionales, tiene una responsabilidad política de cara a la ciudadanía y esa responsabilidad se asume en los actos, ¿no? Y uno de los actos fundamentales del Congreso es no solamente debatir, discutir, sino que votar los proyectos de ley, sea a favor, en contra o la abstención. Y lo que ha sucedido es que hubo un rechazo por parte de esos parlamentarios o algunos que por no concurrir a la votación generaron la consecuencia de que no pudiera ser aprobada la idea de legislar a pesar de que tenía una mayoría favorable, ¿no? La votación misma. Entonces, yo quiero insistir en eso, creo que es importante porque esto no es baladí. Ha sido muy claro el ministro de Hacienda, ha sido muy claro el presidente de la República. Lo que buscaba la reforma tributaria no era simplemente una anotación positiva del gobierno respecto a su programa de gobierno. Lo que buscaba la reforma tributaria era financiar beneficios sociales, derechos sociales, financiar más seguridad, financiar mejor salud para las personas, financiar un aumento de pensiones que es urgente. Hay muchos jubilados y jubiladas que no viven con la pensión que reciben. Y eso es lo que se pone en juego al momento de emitir el voto en contra o al momento de no concurrir, estando presente en el Congreso Nacional a la sala a votar. Esa es la consecuencia de las autoridades políticas que participaron en el día de la votación de ayer. Respaldo además, y todo lo que hemos podido ver del despliegue, usted son hechos, no palabras. Tanto el ministro de Hacienda como la ministra de Sexpress estuvieron meses trabajando en esto. Meses dialogando, discutiendo, haciendo modificaciones al proyecto de ley, conversando con todos y todas sobre la reforma tributaria, planteando en la prensa, en reuniones, con cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. Y aún así primó lamentablemente una posición ideológica más que el pragmatismo, ¿cierto? Y la necesidad de poner en el centro a las personas el día de ayer. Ministra, pero escuchábamos a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también al ministro de Hacienda, Mario Marcel, diversos puntos respecto a la decisión ayer, la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas de rechazar la reforma tributaria. Explicaba el ministro más o menos el camino que va a seguir el Gobierno, también los efectos que podría tener esto en la tramitación de la reforma previsional. Explicaba la ministra Vallejo también el denominado factor Piñera, si es que lo hay en esta votación. Vamos a seguir más adelante con el detalle político de todo lo que ha sucedido, sobre todo en la jornada de ayer. Vamos a conversar más adelante también con la ministra del Interior, Carolina Toá. Vamos a retomar el contacto ahora con César Campos, la noticia con la que abríamos este informativo. Graves hechos de violencia se registraron en la comuna de Ercilla, la Araucanía. Comuneros ingresaron a la fuerza a una comisaría en Pailahueque para recuperar cereales y otros productos incautados hace algunas semanas. César, retomamos contigo. Sí, ¿cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, te lo comentaba porque estos incidentes tienen que ver mucho con hace 3 semanas atrás cuando carabineros de control de orden público requisan, ¿no? Casi 80 toneladas de cereales, de trigo específicamente, y también maquinaria agrícola que la comunidad de Temucuicui reclama. De hecho, se produjo ahí una tensa relación entre el gobierno regional de la Araucanía y esta comunidad mapuche de Ercilla. Ellos evidentemente, como ustedes ven allí en imágenes, entraron a la fuerza. La mayoría de ellas, fíjate, eran comuneros, comuneras mapuche, y lo que preocupó no solamente a las autoridades de la región, a carabineros y a la gente que pasaba en vehículo a metros en la ruta 5 Sur, es que habían bastantes niños, niñas y también adolescentes acompañándose a estos comuneros y comuneras que entraron a esta prefectura de control de orden público que se ubica en la localidad de Pailahueque con bastante violencia, ¿no? Con bastantes palos, incluso pinturas, alcanzaron a rayar allí algunos vehículos policiales y lograron atravesar específicamente la valla de contención, el portón, ¿no es cierto?, de seguridad de esa prefectura. Y eso es lo que llamaba la atención precisamente del general Manuel Cifuentes de Carabineros, que se fuera a protestar de alguna manera, dicen ellos, de la comunidad de Temucuicui. Hay una rabia acumulada por haberles quitado este trigo y también esta maquinaria, y fueron a reclamar de alguna manera qué ocurre con aquello. Tenemos declaraciones precisamente de Carabineros por lo ocurrido ayer. Esas personas fueron provistas de palos, piedras, ¿cierto?, con las cuales
agredieron a los carabineros y ocasionaron daño a algunos vehículos particulares de los propios funcionarios. Las imágenes que ellos mismos han subido a las redes sociales que adhieren, digamos, a este tipo de organizaciones, muestran a mujeres, niños incluso lactantes que andaban en brazos de algunas mujeres, lo que obviamente hace que los carabineros tengamos que tener mayor cuidado respecto de cómo proceder para repeler esa agresión ilegítima. Claro, especial proceder, decía el general, respecto de estas comuneras mapuches que estaban con sus niñas, niños y adolescentes en ese lugar. De hecho, ya se confirmó una denuncia formal por parte de Carabineros a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para investigar este tipo de hechos. Tuvimos la posibilidad de estar en el cuartel, en la prefectura de Pailahue, que hoy día se estaban haciendo algunos trabajos, reforzando quizá el portón principal para que estas imágenes no se vuelvan a repetir, pero también tuvimos la oportunidad, fíjense, de conversar con el lonco de la comunidad de Temucuicoy, Víctor Queipul, quien se encuentra aquí en la ciudad de Coyipulli esperando el control de la detención de estas 7 personas, ¿no?, que actuaron ayer en la prefectura. Son 8 personas en total, pero 7 de ellas son mujeres. Eso es lo que llama bastante la atención. Él trataba de explicar específicamente por qué realizaron esta manifestación, por qué entraron a esta prefectura, y también de alguna manera explica de que las madres mapuches siempre andan con sus niños y niñas y también adolescentes. Ellos no tienen jardín infantil en la comunidad ni cercano a la comunidad, por eso es que siempre andan con sus niños acompañándolos. Escuchemos aquellas declaraciones. Hijo, el mundo Winca lo lleva a la sala cuna, los mapuches no. El mapuche tiene que crecer con su niño, y al final, si aquí había una rabia de la Lamine, ellos, si andaban con su hijo, tenían que ir con su hijo, porque al final el mapuche es así, donde está la madre tiene que estar el hijo. Es decir ahora que nosotros o la Lamine usaron su hijo como escudo, nunca lo vamos a hacer. Si ahí los Lamine tuvieron con su hijo ahí, es porque al final de alguna manera ellos están ajustados a nuestra cultura, a nuestra manera de criar nuestros hijos, y eso es lo que pasó. Claro, algo que ha causado bastante polémica, incluso en las redes sociales y también en palabras de parlamentarios de la región de la Araucanía, pero ya está la denuncia hecha y ya comienza esta investigación. Luego de estos hechos vinieron más incidentes al costado de la Ruta 5 Sur. De hecho, esta prefectura está al lado, a metros de la principal vía del país. En esa zona, la denominada zona de conflicto, hubo personas, ¿no es cierto?, desconocidos que comenzaron a disparar a vehículos particulares, a camiones y también a buses. Un bus de la empresa ETM recibió bastantes disparos de perdigón y también camiones que recibieron disparos de grueso calibre. En uno de esos camiones fue herido un conductor, ¿no es cierto?, Camilo Montenegro, que venía desde el norte, fue herido en su hombro izquierdo, en parte de su brazo, afortunadamente fuera de peligro. Fue Carabineros incluso que lo trasladó hasta el hospital base de Angol, donde se recuperaba hasta el día de hoy porque fue trasladado hasta la ciudad de Concepción. Tuvimos la oportunidad de hablar con su esposa para ver cómo estaba la salud de este conductor, y estas son sus declaraciones. Después de su faena forestal, hoy día sufrió un atentado en la Ruta 5 Sur, tiene impacto balístico en el hombro, en el cuello, en su espalda, y bueno, está fuera sí de riesgo vital. Claro, y esta mañana tuvimos la oportunidad también de hablar con un empresario y también con un conductor de otro camión, pero un camión de combustible. Fíjense ustedes que venía desde el norte, desde Linares, ¿no es cierto? Venía este camión de combustible con 33.000 litros de benzina, y a quien también le dispararon a este conductor. De hecho, la bala de grueso calibre traspasó la cabina de alguna manera, ¿no es cierto? Traspasó incluso unos libros bastante gruesos que traían ahí. El conductor decía que sintió el impacto cuando iba en la carretera, y luego con la luz de día se dieron cuenta de que
También uno de estos impactos dio en la carga, en los 33.000 litros de combustible, y es ahí la preocupación de este empresario y también de este conductor que decían, bueno, ellos realizan este trabajo de viajar por la ruta 5 Sur todos los días, son 5 o 6 conductores de la empresa RS, ¿no es cierto?, que hacen este viaje, y este conductor quedó con mucho temor, bastante miedo de que esta bala de grueso calibre atravesara, ¿no?, toda la cabina y que después vieran a solo 15 centímetros de la carga, de esta carga de combustible, también una bala, ¿no?, que perforó la carga. Conversamos con ellos en la mañana, estas son sus declaraciones. Que nunca pensé que me iban a disparar, porque yo vi la gente que estaba a la orilla de la carretera y vi los vehículos. Y yo cuando me dio la bomba esa monotop, allá como me entró el pánico y yo pensé que si paraba me iban a hacer algo, entonces seguimos, ya me sentí los disparos. Hoy día la bala va directamente al conductor a matar, por 20 centímetros no le llegó a él, pero hoy día ya con luz día nos dimos cuenta que también el estanque tiene un impacto, y ahí ya puede pasar a consecuencias aún mayores. Se van a levantar todos los antecedentes y obviamente se van a tomar todas las acciones con todas las herramientas que entrega el ordenamiento jurídico para que nosotros como Ministerio del Interior podamos actuar y colaborar primero en el esclarecimiento de estos hechos y segundo en la persecución de responsabilidades. Sí, palabras del delegado presidencial de la Araucanía. Bueno, nosotros nos encontramos en Collipulli, en algunos minutos más ya comienza este control de detención de las 8 personas detenidas por estos incidentes en el día de ayer en la prefectura de Pailahue, que son 7 de ellas mujeres. Estamos a unos metros solamente del Tribunal de Garantía de la ciudad de Collipulli y también a unos metros de la comisaría, para ver qué ocurre en algunos minutos más con este control de la detención de estas 7 mujeres detenidas ayer por daños, ¿no?, en esta prefectura de la región de la Araucanía. Andrés. Continuamos muy atentos, César Campos, desde la región de la Araucanía. Muy buenas tardes. Volvemos a la capital. Desconocidos y overoles blancos protagonizaron una serie de desórdenes en las afueras del INBA, todo en medio del llamado a un mochilazo estudiantil en el centro de Santiago. Sofía Carrizo con toda la información. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, quedan tan solo minutos para que inicie el denominado mochilazo convocado por los estudiantes secundarios de la región metropolitana. Pese que esto todavía no comienza, desde muy temprano comenzaron igual las manifestaciones a las afueras de los liceos emblemáticos de la capital, en específico Internado Nacional Barros Arana. Fue a eso de las 10:35, 25 para las 11 de la mañana, cuando salió de este establecimiento un grupo de aproximadamente 50 estudiantes, y entre ellos los denominados overoles blancos, que eran aproximadamente entre 6 y 7. Bueno, apenas salieron, realizaron una barricada incendiaria y lanzaron objetos contundentes y también bombas molotov contra los funcionarios de control de orden público de Carabineros, quienes estaban apostados desde temprano en aquella calle que es, en esta calle digo, que es Santo Domingo. Bueno, ahí comenzó a actuar el carro lanzaguas, obviamente con el fin de apagar estas bombas molotov y como también estas barricadas, y también para dispersar a estos manifestantes. Hay que decir, Andrés, que esta manifestación, estos incidentes, por así decirlo, fue de forma muy paulatina, porque estos alumnos y también overoles blancos salían cada cierto rato. Sin embargo, esto duró aproximadamente 1 hora. Hay que destacar que a un costado de este establecimiento está la División de Ingenieros del Ejército, que recordemos que el año pasado tuvo varios problemas de afectación en el marco de este tipo de incidentes. Sin embargo, Carabineros dijo que de momento no les ha llegado ninguna señal de preocupación ni nada de eso. De momento tampoco han habido detenidos ni tampoco funcionarios de Carabineros lesionados, y hasta el momento también esta calle que es Santo Domingo se mantiene de forma tranquila. Bueno, tenemos las palabras por parte de Carabineros, a quienes entregaron el primer balance de esta jornada en la previa de este mochilazo. Les invito a revisarlas de inmediato. Salieron al exterior un grupo aproximado de 50 alumnos de este instituto y comenzaron a lanzar barricadas a nuestro personal que está en forma preventiva en este lugar, como también hicieron barricadas incendiarias.
tuvimos que proceder aquí en el lugar de acuerdo al protocolo de COP y en este momento está en completa normalidad. Tuvimos overoles blancos, aproximadamente un 25-30% del total de 50. Es una situación reiterativa en este lugar y por eso nosotros estamos aquí con nuestros servicios preventivos y cuando tenemos que actuar lo hacemos conforme al protocolo establecido. Claro, y lo mencionaba Carabineros que era un 25% del 50% de los alumnos que estaba como overol blanco a las afueras del Internado Nacional Barros Arana. También le preguntamos a Carabineros en torno a si han tenido comunicación con las mismas comunidades educativas. Ellos dijeron que sí y obviamente hay una situación preocupante por los mismos directivos, ¿no? Y también de las comunidades educativas de estos establecimientos educacionales. Hay que mencionar que si bien nosotros nos encontramos en la calle, está Santo Domingo, donde está el Internado Nacional Barros Arana. Esto debido a que Carabineros mantiene interrumpido el tránsito. Hay desvíos, todo esto con el fin de evitar, ¿no?, de que transeúntes y también la locomoción colectiva se vea dañada en el marco de estas manifestaciones, porque hemos visto también que desde el año pasado hubo buses quemados por parte de manifestantes. Déjenme mostrarles a través de la cámara de Pedro Mella que hay estas interrupción del tránsito que ha tomado Carabineros, pero esta no es el único, que es a la altura de Matucana al sur, en Mapocho, sino que también Matucana al norte, en Portales, Santo Domingo, aquí en Matucana y también San Pablo en el General Velázquez. Todo esto obviamente con el fin de evitar mayores afectaciones a las personas que transitan por este lugar, pero de momento, si bien esta es una hora pic, no se han generado mayores atochamientos en este lugar y también de momento, si bien se mantiene tranquilo, probablemente la situación pueda cambiar en el marco de este mochilazo que da inicio, ¿no? Y se va en el marco de este inicio de año escolar 2023, Andrés. Nos mantenemos conectados, Sofía Carrizo, muchas gracias por la información, muy buenas tardes. Vamos a cambiar de tema. Amigos y familiares esperan despedirse del funcionario de la DGAC que murió tras un robo frustrado a un camión de valores en el aeropuerto de Santiago. El velorio será en el cuartel de bomberos donde trabajaba Rodrigo Pérez Muena con todos los detalles. Rodrigo, muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Estamos en el servicio médico legal en la comuna de Recoleta porque hasta este lugar han llegado familiares y amigos para trasladar en los próximos minutos, retirar y trasladar el cuerpo de Claudio Villar, el bombero y también funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien murió en este asalto frustrado en el Aeropuerto Internacional de Santiago durante la jornada de ayer. Se espera que salga de este recinto para luego ser trasladado en caravana hasta en la primera compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, en la comuna de San Miguel, donde él era voluntario por más de 20 años y donde desde este año era intendente. Nosotros hemos logrado conversar con familiares, eso sí, fuera de cámara nos han dicho que exigen justicia por la muerte de Claudio Villar. Sus familiares están acá, pero sí con quien hemos conversado son con algunos colegas de la DGAC, quienes, junto con lamentar la muerte de Claudio Villar, también hacen un llamado a que se puedan mejorar los protocolos en el aeropuerto, porque incluso nos decía uno de los dirigentes, han tenido algunas solicitudes para que así se puedan mejorar los protocolos, sin embargo, eso no ha ocurrido y justamente realizaba ese llamado posterior a todo lo que ocurrió durante la jornada de ayer. Escuchemos lo que indicaron entonces los colegas del propio intendente y también funcionarios de la DGAC y también durante la jornada de ayer conversamos con bomberos que también eran compañeros de él. Sí, difícil tarea, ¿cierto?, la que en estos momentos está viviendo su señora, de reconocer el cuerpo, para posteriormente trasladarlo a la primera compañía de la cisterna. Mira, un excelente padre, un excelente marido, excelente amigo, excelente persona, sus colegas, todos lo reconocen por una persona intachable. Esa información en la práctica debe ser reservada o secreta. ¿Cómo se enteraron los delincuentes de ese movimiento? Lo desconocemos. Una persona muy correcta, siempre dispuesto a un consejo, participó en distintos cargos en nuestra compañía. Si uno recuerda, ¿no es cierto?, al intendente, sabe que es una persona muy correcta, siempre con el sabio consejo para los más nuevos. Muy respetuoso, un caballero, un partner nuestro, y yo fui casi de la generación de él y nos hicimos muy buenos compañeros.
Ahí están algunas declaraciones de compañeros de Claudio Villar, el intendente de bomberos y también funcionario de la DGAC. Y me quiero detener también para explicar un poco más el punto que indicaba el colega de él, donde se tiene que investigar ahora por qué ocurrió todo esto, alguna información. Todo eso será parte ahora de lo que tendrá que esclarecerse. Justamente vamos a escuchar ahora otras declaraciones de un experto también en seguridad, quien aborda parte de lo sucedido y lo que debería implementarse en el aeropuerto. No pueden existir estos lugares como que quedan en la nada. Esa situación ocurre vulnerando una medida de seguridad o un paso controlado por un solo funcionario. Y la verdad que se les hizo muy fácil para ellos ingresar. Eso hoy día no tengo ninguna duda que va a cambiar. Bien, entonces durante esta jornada se va a entregar el cuerpo de Claudio Villar. En este mismo recinto, en el servicio médico legal, también se encuentra el cuerpo de Maximiliano Concha Silva, quien es el asaltante quien también murió durante la jornada de ayer y que tenía varios antecedentes, incluso había sido condenado por robos con intimidación, homicidio, y un dato no menor, porque en diciembre de 2020 se le otorgó el beneficio de la libertad condicional por una condena que tenía que comenzar a cumplir un año después, en diciembre de 2021. También tenemos declaraciones de la PDI, escuchemos a continuación. Sí, el día de ayer, después de un trabajo científico forense de nuestro laboratorio de criminalística, logramos la identificación de una persona que tiene un amplio prontuario policial y está ya en proceso en este momento de identificar. La investigación dará más adelante la posibilidad de poder identificar a las otras participantes de este hecho. Bien, una investigación entonces que continúa durante esta jornada. Se entregará el cuerpo a los familiares, el cuerpo de Claudio Villar, y va a ser trasladado hasta la primera compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur en la comuna de La Cisterna. Mientras tanto, la investigación continúa para encontrar al resto de los asaltantes que al momento no han sido detenidos. Gracias, Rodrigo Pérez. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Internacional. Es momento de revisar la información internacional más relevante de esta jornada junto a Sofía Norman aquí en el estudio. Sofía, buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar en nuestra región, en nuestro país vecino, específicamente en una ciudad que hace ya bastantes semanas hemos tenido los ojos puestos. Exactamente, estamos hablando de Rosario, que nuevamente durante esta jornada está viviendo una situación bien tensa. Ayer, por ejemplo, también revisábamos este despliegue militar que estamos también revisando ahí en la pantalla. Militares, gendarmes, policías que están desplegados en las distintas zonas, sobre todo en los barrios más populosos dentro de la ciudad de Rosario. ¿Cuál es la situación que se registró durante esta mañana? Vamos a estar revisando esta amenaza que fue realizada en las afueras de una escuela. Niños que se vieron enfrentados nuevamente a esta violencia de la que llevamos hablando ya varias semanas, como les hemos estado comentando, y no es algo que se haya registrado recién hace poco tiempo. Esto es una situación que viene afectando, Andrés, a los vecinos de Rosario, una de las ciudades más importantes que tiene nuestro país vecino desde hace, ya ellos decían, mucho tiempo. Ahora los ojos están puestos por parte del gobierno con este nuevo plan que fue anunciado durante las últimas jornadas y que ya tiene esta presencia bien importante de efectivos de fuerzas de seguridad ahí por las calles de Rosario. ¿Qué fue lo que pasó en esta escuela? Lo tenemos aquí en imagen, esta foto que ha sido difundida a través de las redes sociales. ¿Clases o tiros? Esta fue la amenaza que se realizó frente a esta escuela. Podemos ver ahí escrito con lo que se presume sería tiza, y inmediatamente esto causa el pánico, sobre todo dentro de los apoderados del colegio. Llegan hasta esta escuela ya en la ciudad argentina de Rosario para retirar a los niños, a las niñas. Esto frente a una nueva preocupación de violencia, esta narcoviolencia además que se ha tomado las calles del país. De hecho, revisábamos hace tan solo algunos días la muerte de este niño de tan solo 12 años, una de las víctimas de la violencia que se está registrando en esta ciudad argentina desde hace ya bastante tiempo y que ahora vuelve a tomarse la agenda dentro de nuestro país vecino, dentro de Argentina, frente a esta amenaza que se realizó a esta escuela. Todavía no se ha esclarecido bien la situación. Esto se registró hace solamente algunas horas, pero nuevamente da cuenta de la tensa situación que se está viviendo dentro de esta ciudad argentina. Todo esto, claro, con lo que venimos conversando ya, Andrés, hace bastantes días, la presencia de bandas de narcotráfico
narcotráfico, organizaciones criminales que muchas veces han terminado con la muerte, por ejemplo, de este niño, de este menor de edad de tan solo 12 años y que ha terminado además con la respuesta por parte de los vecinos. Veíamos ahí como ellos mismos fueron hasta la casa de un presunto líder de una banda de narcotráfico, por lo que ellos muchas veces acusaban de abandono, lo que les decía que esta situación no es nueva, que viene desde hace ya un tiempo y que ahora tiene claramente ahí los ojos puestos por parte del gobierno del presidente Alberto Fernández, que además anuncia y envía ahí este contingente policial. La gente la podemos ver en la pantalla muy emocionada, feliz también de poder tener esta respuesta y por parte de las máximas autoridades del país. Tenemos parte, Andrés, también de qué es lo que están comentando los rosarinos ahí desde su ciudad. Escuchemos. Siempre hubo personas que trabajan, entre comillas, que se ganan su dinero, digamos, de esa manera. Siempre va a existir narcotráfico y bueno, digamos, nadie lo va a poder combatir así como así. No se puede salir a decirlo, que siempre hay miedo por los chicos, por nosotros mismos que trabajamos. Ahí escuchábamos entonces parte del relato, lo que viven en el día a día los vecinos allá de Rosario, que ahora cuentan con estos cientos de oficiales, de gendarmes, de militares, como les comentaba, para apoyar las labores de seguridad. Ya han realizado algunas detenciones, también registros, como podemos ver ahí en pantalla. Se registra esta amenaza a una escuela, no se ha detenido esta complicada situación. Se registra en promedio este año 2023 un asesinato por día en esta ciudad argentina. Vamos a estar viendo cuál va a ser el resultado además ahí de este despliegue, este operativo de seguridad que fue ahí anunciado y ya está en las calles de Rosario. Cambiamos completamente de tema, Andrés. Vamos a ver qué es lo que está pasando este día jueves dentro del territorio ucraniano. Ataques masivos que se realizaron por parte de las tropas rusas. Más de 80 misiles que fueron disparados contra distintas ciudades. Aquí no estamos hablando de una región en específico. En Lviv, ahí bien cercano a la frontera con Polonia, en la región de la capital, en Kiev, en Kharkov, hacia el este del país. O sea, aquí en todas partes, literalmente. Este, oeste, norte, sur. Exactamente, en todas partes del país se registraron ataques como el que estamos viendo en pantalla, específicamente ahí en la capital ucraniana, que caen estos misiles, estos cohetes ahí en las cercanías de un edificio residencial. Hasta el momento estamos hablando de al menos 9 personas que perdieron la vida en estos distintos ataques. El ataque más intenso que se ha dado, de hecho, durante las últimas semanas. Solamente durante la madrugada de este día jueves se registraron estos más de 80 misiles, cohetes ahí que fueron lanzados por parte de las tropas rusas. Ahí también una situación bien complicada, un factor dentro de este conflicto que ya lleva más de un año, que hemos analizado en reiteradas ocasiones, que tiene que ver con la planta de energía nuclear de Zaporilla, la planta de este tipo más grande que tiene todo el continente europeo y que obviamente siempre es una preocupación los ataques en las cercanías cuando se corta, por ejemplo, el suministro eléctrico, y eso es una situación que se vivió nuevamente este día jueves. La planta se comunica que no estuvo conectada al suministro eléctrico, ya fue restablecido, pero obviamente siempre es una preocupación dentro del territorio ucraniano y dentro de este conflicto. Cambiamos de tema, ahora nos vamos nuevamente a nuestra región, a otro de nuestros países vecinos que está viviendo este fenómeno meteorológico que vemos ahí en pantalla. Lluvias intensas que se han dado, además motivadas ahí por un ciclón que está arrasando algunas zonas, algunas regiones ahí de nuestro país vecino, y lamentablemente, según consignan algunos de los medios locales, hace tan solo minutos ya se confirma la muerte de una cuarta persona por las lluvias, las precipitaciones que se están dando ahí en el territorio peruano. Esto es parte de un fenómeno que se ha estado viviendo. ¿Qué ciudades son, perdón, Sofía? ¿Qué ciudades son? Piura, por ejemplo. Ya. Piura es la ciudad hasta el momento más afectada. Los 4 muertos, de hecho, se registraron en esta ciudad. Este registro que estamos viendo en pantalla, compartido a través de las redes sociales, también se da dentro de la ciudad peruana de Piura, y es un fenómeno que ya viene por lo menos desde el día lunes. Habían visto lluvias y ha sido con más intensidad durante las últimas horas, sobre todo durante la noche del día de ayer, miércoles, y lamentablemente esto termina con la vida de hasta el momento 4 personas. Todavía se proyectan más precipitaciones para el resto de los días. Hay algunas zonas, por ejemplo, de la carretera panamericana que están totalmente cortadas en esta ocasión, no por las manifestaciones que hemos visto con anterioridad, sino por este fenómeno que está azotando a esta zona de nuestro país vecino con intensas precipitaciones y que lamentablemente, como les decía, termina con la vida de hasta el momento ya se está hablando de 4
personas. Vamos a estar ahí ampliando toda esta información cuando se entreguen nuevos balances, sobre todo por parte de las autoridades de Perú. Cambiamos completamente de tema, otro tipo de imágenes que se han repetido harto, Andrés, dentro de Estados Unidos. Muy extraño, Exactamente. muchos trenes con cargas peligrosas en diferentes latitudes. Claro, siempre es noticia porque se repita tanto en un solo país. Es raro, por lo menos. Incluso dentro del mismo estado hemos Exacto. visto cómo han descarrilado trenes y que tienen la preocupación de las personas. Todo esto, recordemos, hace ya semanas, más o menos un mes, que vimos el descarrilamiento de un tren en Ohio con sustancias altamente tóxicas que tiene la preocupación sobre todo de los residentes. Algunos expertos han O sea, un dicho... pueblo que casi tuvieron que evacuarlo completo. Exactamente, se evacúa casi completamente. Mucha gente todavía no quiere volver porque no se les ha dado una respuesta a ciertos síntomas que ellos han sentido, como por ejemplo dolor de cabeza. Acá en Virginia Occidental también se da un nuevo descarrilamiento de un tren. Este es un tren de carga, pero que iba vacío. Un tren que normalmente lleva carbón se descarrila porque se encuentra en las vías del tren con una presencia importante de rocas. Se da un deslizamiento ahí en esta zona y el tren finalmente choca con estas rocas ahí que se encontraban en las vías del tren y cae, choca y cae ahí al río, como también podemos ver en imágenes. Los tres tripulantes, las tres personas que iban arriba de este tren, resultaron heridos. No hubo heridas de mayor gravedad, algo positivo también. Tampoco estamos hablando de un tren de pasajeros, que puede ser que otra habría sido la situación, pero tres personas con heridas leves. Y además lo que preocupa obviamente siempre, sobre todo en temas ecológicos, es que lo que sí se cae de este tren es combustible hacia el río, que podemos ver ahí en pantalla. Es una situación que siempre preocupa cuando caen en materiales de este tipo, ya sea materiales peligrosos, materiales tóxicos, parte ahí de esta situación bien extraña. Incluso algunos han calificado de tantos descarrilamientos de trenes dentro del territorio estadounidense. Una imagen que ya es viral en redes sociales. El momento, Andrés, estos tres autos, sus dueños lamentan su pérdida. El momento ahí, como lo estamos revisando en pantalla, en que colapsa totalmente el techo. Pero abajo de no este pasó centro nada, porque uno comercial. dice, claro, el auto, pero el auto es un auto. Claro, pero es abajo, un daño no sé. material, no, pero este estacionamiento estaba en el techo de un centro comercial. Eso, por eso digo, Caen abajo, al patio sí. de comidas y hay Ya. registro también de lo que pasa No. adentro de este A centro ver. comercial allá en Sao Paulo. La gente vio que se estaba moviendo el techo medio raro y ahí vemos el momento en que cae el techo. Ahí la gente obviamente muy asustada, podemos ver cómo estaban escapando. No hubo heridos. Eso es algo muy positivo también. Uno tiende a pensar que en un accidente como este tipo, obviamente podía haber gente El paseando. forado no es menor, pues. Claro, no se cayó una parte del techo. Hemos visto imágenes de otras situaciones ahí que se caen algunas partes del techo, pero aquí estamos hablando del techo junto a tres autos. Pero las autoridades ahí también, los medios locales dentro de Brasil, hablaron que no hubo ni heridos ni tampoco víctimas fatales en este centro comercial. De hecho, hace ya bastante tiempo, hace décadas, se había dado una fuga de gas, una posterior explosión que en esa ocasión sí terminó con víctimas fatales, pero algo positivo, claro, dentro de todo. La gente que perdió los autos, no sé qué tan positivo lo verá, pero no hubo heridos ni de leves heridas, ni tampoco Todo alguien lo que material esté se bien. recupera. Claro, eso yo creo que, claro, hay que pensar con el vaso medio lleno. Aquí Sí. nadie salió herido, solamente fue el daño material de estos autos y también de este centro comercial, que claramente pierde por lo menos durante el próximo tiempo ahí la posibilidad de recibir gente, porque de hecho fue ahí cerrado, clausurado por lo menos por mientras, porque se registra ahí esta situación bien complicada dentro de esta ciudad brasileña. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de la familia real británica. Esto te encanta. Sí, no, este tema yo creo que siempre va a dar de qué hablar. ¿Bautizo? Hubo bautizo y también ¿Ya? ¿Hubo ahora padrino? no hubo padrino. Hasta Ya. el momento, por lo menos faltó ahí parte de la familia, pero también hubo hay nuevos cargos dentro de la familia real, porque los hijos de Harry y Meghan ya son oficialmente príncipe y princesa. Estamos hablando de Archie, el hijo mayor de los duques de Sussex, que lo vemos ahí en algunas imágenes de archivo, y también de Lilibet Diana, la hija menor de la pareja, que ya ellos oficialmente
son príncipe y princesa. Esta familia, estamos viendo ahí, Andrés, en pantalla, la única foto, la más actualizada también que tienen los cuatro, porque tenemos una foto más actualizada de Lilibet, pero por ejemplo de Archie no sabemos cómo está al día de hoy, 2023. Esta familia ya oficialmente son príncipe, princesa. Vemos ahí entonces todas estas imágenes de la familia de los duques de Sussex, bien controvertida obviamente la relación que tienen con ellos, y lo decías muy bien tú, hubo un bautizo. El día viernes pasado, Lilibet fue bautizada en Estados Unidos. Hay que recordar que los duques Meghan y el príncipe Harry viven en Estados Unidos desde que rompen de alguna forma la relación con la familia real. Dan este bautizo, invitan al rey Carlos III, al príncipe William, invitan a la familia real, pero no llegaron. No hubo viaje de Reino Unido a California, no hubo una presencia de toda la familia real reunida ahí alrededor de Lilibet. ¿Van a ir a la coronación? Todavía tampoco hay confirmación. Yo creo, tal vez estaban esperando qué va a pasar en el bautizo de Lilibet. Va a venir mi papá, va a venir mi hermano. No llegaron. No fuiste al padrino, no fuiste al bautismo, no voy a tu coronación. Claro, Listo. ahí vamos a tener que estar viendo cuál va a ser la respuesta también, porque todavía lo conversábamos al comienzo de la semana. Están invitados también a la coronación del rey Carlos III hasta el próximo 6 de mayo, pero no sabemos si es que vamos a ver ahí a Meghan junto a Harry, si es que vamos a ver, por ejemplo, a sus hijos ahí también participando de la coronación de su abuelo. Hay que recordar que ellos adquieren este título de príncipe y princesa porque ahora ellos sí son nietos del actual rey. Ellos eran bisnietos de la reina Isabel II, por eso no tenían este título. Así que también vamos ahí a ver cuáles va a ser los nuevos cagüines, hay que decir, bueno, de la familia real. Sofía Norman, muchas gracias. Ahora vamos con la información del momento. Conectamos con la región de Tarapacá, norte del país. Escuchamos al presidente de la República, Gabriel Boric, quien llegó ayer a esta nortina región. A todos los trabajadores y trabajadoras de la Fiscalía y también a todos los trabajadores y trabajadoras de las policías, a quienes también nos están acompañando acá, que de alguna manera son protagonistas de este momento. Quiero que sepa que cuentan con todo nuestro respaldo en la tremenda labor que están desarrollando. Estuvimos revisando los antecedentes de una incautación de droga y armamento y la verdad, no solo me saco el sombrero ante el trabajo que realizan, sino que sé que en ello fiscales y policías, carabineros y PDI están arriesgando hasta la vida. Y por lo tanto quiero partir esta alocución diciéndoles que voy a poner especial preocupación y atención a no solo el respaldo en materia política, sino, por cierto, en materia de recursos, como lo estamos viendo acá, pero también en materia de seguridad. Tenemos que proteger a quienes nos protegen. Y eso como un mensaje a todos los carabineros, a todos los comisarios y comisarias de la PDI, a todos los fiscales, a todas las fiscales, a todos quienes trabajan en la investigación y persecución del delito. Quiero que sepan que cuentan con nosotros y le he instruido al ministro de Justicia que le pongamos especial prioridad y preocupación a aquello. Hoy hemos tenido una agenda intensa en Iquique primero, ahora en Alto Hospicio. Y la próxima semana, para que no quepa duda, también estaré en Colchane y seguramente en otras comunas del interior de Tarapacá. He querido venir acompañado de una delegación importante de ministros y ministras, de subsecretarios y subsecretarias, porque tengo la convicción que las personas en Tarapacá necesitan ver al Estado presente y que a la vez empoderemos a las autoridades regionales. Por eso me ha acompañado en todas las actividades nuestro delegado y también el gobernador regional. Queremos que las autoridades acá, independiente de su color político, trabajen en conjunto, porque la deuda que hay del Estado con Tarapacá es muy grande. Es una región que ha crecido, en particular la comuna de Alto Hospicio, exponencialmente en los últimos años. Debe ser de las comunas con mayor crecimiento en todo Chile y en donde el Estado no ha estado a la altura de acompañar ese crecimiento. También agradezco, como lo hizo el alcalde, la presencia de los 5 parlamentarios de los distintos colores políticos para poder trabajar en conjunto los desafíos que tenemos acá. Tarapacá es la 16ª región que visito antes de cumplir un año de mandato, pero no por ser la última es la menos importante. No hay regiones menos importantes, pero me queda claro los tremendos desafíos que tenemos acá. Siendo Tarapacá
la región con mayor inversión privada en nuestro país, la con mayor inversión privada en nuestro país. Es, sin embargo, una región que en todas sus comunas supera el promedio de pobreza nacional. Es una de las regiones con mayor déficit habitacional y en donde nos hemos puesto, junto con el ministro Carlos Montes, una meta muy ambiciosa, que hay algunos que dudan que vamos a cumplir, no me cabe duda que lo vamos a hacer. 9.300 viviendas para la región de Tarapacá. Hoy día en la mañana me junté con los alcaldes de Pica, con la alcaldesa de Camiña, con el alcalde de Huara, con el alcalde de Pozo Almonte, el alcalde de Alto Hospicio, el alcalde de Iquique y me falta el alcalde de Colchana, quien vamos a visitar en su comuna el próximo miércoles. ¿Me faltó alguien o no? ¿No? ¿Está bien? Nos juntamos con todos para poder escuchar en detalle, junto con nuestro subdere, nuestro subsecretario de Desarrollo Regional Nicolás Cataldo, para ver en detalle cuáles son las necesidades de las comunas, porque muchas veces también la atención se centra en la provincia de Iquique, Alto Hospicio, y nos olvidamos del interior, que tiene también un tremendo déficit en materia de infraestructura. Pueblos que hasta el día de hoy, año 2023, no tienen luz natural todo durante las 24 horas. En donde hay déficit importante de agua, pero que sin embargo también están creciendo. Me contaban de pueblos en Camiña, en donde están cultivando, están realizando agricultura de una manera tremendamente innovadora. Tenemos que apoyar a esa gente. Tenemos que apoyar a esos chilenos y chilenas, a esos pueblos originarios que están, pese a la ausencia del Estado, saliendo adelante. También visitamos el Centro Acelerador de Proyectos de la región, el centro que se llama Tarapaca, ¿lo dije bien? Tarapaca, que es una alianza público-privada, porque también es importante destacar que cuando el Estado se alinea y se alía con los privados, en este caso estábamos hablando de empresas que tienen una alta inversión en la región, salen buenas cosas. Vamos a mejorar la presentación de proyectos en la región de Tarapacá. Quiero felicitar al gobernador, en este caso, al gobernador Carvajal, por esa tremenda iniciativa que además, según me contaba, se va a replicar y que además puede ser un referente para todo Chile. Ahora me gustaría referirme a medidas concretas de esta visita. Han pasado ya más de 20 años desde que se creó la comuna de Alto Hospicio. Y el objetivo de la creación de la comuna de Alto Hospicio era que el Estado estuviera más cerca y sin embargo pareciera estar más lejos. Hicimos un sobrevuelo por toda la comuna y vimos cómo aproximadamente, corríjame si me equivoco, un quinto, o sea, un 20% de los habitantes de Alto Hospicio viven en tomas, en una situación tremendamente precaria. Nos recordaba el alcalde de más de 2.000 viviendas que tienen socavones y que por lo tanto, y esto se lo dije ayer al Seremi de Vivienda, en conjunto con el ministro, que es de una tremenda dificultad porque va a costar mucho resolver eso, pero que sea una prioridad, porque respecto a los socavones, yo siento personalmente que nos pende una espada sobre las cabezas. Si hay un terremoto y fallece gente, producto de esto que sabíamos, porque Tarapacá es una zona sísmica, y se nos muere una persona, porque las casas que sabíamos tenían socavones y no hicimos nada a tiempo, es un dolor que nos va a pesar eternamente. Por eso, antes de que suceda, yo le he pedido al ministro y al Seremi que ese tema en particular, alcalde, ¿dónde está el alcalde? Alcalde, que ese tema en particular sea prioritario. Va a costar, va a ser difícil. Hay discusiones entre los técnicos de cómo se hace. Hay casas que vamos a tener que demoler. Y eso le cuesta mucho entenderlo también a los vecinos. Pero tenemos que avanzar responsablemente. Eso lo tomo como uno de los compromisos. Anuncios en materia de seguridad. Estoy consciente de que la región de Tarapacá ha tenido un aumento explosivo de un nuevo tipo de delincuencia. Estuvimos recién en una presentación privada importante para poder ver cómo ha ido cambiando el comportamiento del delito. Esto, yo sé que muchas veces está pensado en términos de la prensa nacional, no sé si esto lo estarán transmitiendo o no, pero creo que es importante decírselos a ustedes para que quienes están actuando y trabajando sepan que estamos conscientes de esto. Ha cambiado radicalmente la forma del delito en nuestro país. Y las bandas de crimen organizado tienen procederes
tienen una forma de proceder que en Chile no se conocía. Y por lo tanto requiere una actualización no solamente de la Fiscalía, en donde le agradezco al fiscal nacional que haya tomado cartas en el asunto, y le agradezco, por cierto, a la Fiscalía de acá de Alto Hospicio y de Iquique, en donde estamos con esta nueva sede, sino también en instituciones que muchas veces no se piensan de esa manera, en Directemar, en aduana. Necesitamos un laboratorio de drogas acá en Tarapacá, necesitamos más centros de rehabilitación, también acá. Necesitamos más Estado de manera integral. Me lo decía la ministra ayer, la ministra Jimena Aguilera. Tenemos, no sé si usted me lo decía, ministra, pero tenemos, creo que 2 centros para atender en total 24 personas. Estamos muy, muy lejos de lo que se necesita. Eso también se lo transmitía a mis colaboradores. Uno podrá echarle permanentemente la culpa o responsabilidad al gobierno anterior o al anteanterior o al Estado y así sacarse los pillos siempre. Hoy día es nuestra responsabilidad. Nada de andar echando la culpa para atrás. Hoy día es nuestra responsabilidad. En 3 años más le tocará a otro. Pero nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para que esa brecha se reduzca lo máximo posible en este periodo. Y ahí tomo lo que nos decía el alcalde de Alto Hospicio. Tenemos que acelerar el tranco. Estamos avanzando, pero no a la velocidad que necesitamos. A mis seremis les pido mayor celeridad, mayor imaginación. Vean lo que se acaba de hacer con este centro de innovación público-privada, Tarapacá. Pensar fuera de la caja. Tenemos que acelerar la inversión pública, en particular en Alto Hospicio, pero en toda la región de Tarapacá. Anuncios concretos. Estamos fortaleciendo y aumentando la presencia policial en Alto Hospicio y en Tarapacá con más vehículos, más carabineros y más detectives, para prevenir, combatir e investigar y, por cierto, perseguir de manera implacable el delito. Hoy día estamos entregando 25 nuevos vehículos de carabineros a la comuna, incluyendo camionetas, radiopatrullas y motos que se suman a los 10 vehículos que llegaron en febrero. Y en esto quiero agradecer en particular al gobernador regional, al gobierno regional y al CORE, porque todos participaron en la aprobación de los recursos para estos proyectos y esto es un trabajo conjunto de las distintas autoridades. A contar de este mes de marzo, además, Alto Hospicio va a contar con 30 nuevos carabineros. Y la Policía de Investigaciones de la región sumó 20 nuevos detectives para investigar los casos de homicidio. Pero tenemos un déficit de información. Tenemos un déficit de información porque en todas partes nos piden más carabineros, en todas partes nos piden más detectives, pero los carabineros y detectives no se compran con plata. Hay que formarlos y hay que invertir en eso y pensar en el largo plazo. Y eso muchas veces no da réditos en términos electorales. Pero yo le pido, le exijo a mi gobierno que pensemos en términos de largo plazo. Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero tenemos que tener más. Y eso implica cambiar la estructura en muchas cosas. Y en algunos casos cambiar la ley, que también es algo que conversamos con el fiscal nacional y con el ministro, lo vamos a conversar con los parlamentarios. Este es parte del esfuerzo de nuestro gobierno por reorganizar y destinar más funcionarios policiales en las comunas donde más se requiere para hacernos cargo de la urgencia en materia de seguridad con criterios de descentralización y equidad territorial. Ahora, el combate al crimen es un combate multidisciplinario. No es solamente las policías y la fiscalía, es también educación. Ayer se lo dije al Ceremi de Educación de manera muy clara. No puede ser que tengamos brecha de matrícula. Hoy día hace poco se inauguró un nuevo colegio, si no me equivoco acá en Alto Hospicio, inauguramos un nuevo colegio y estaba muy contento el Ceremi. Le dije, oye, mientras tengas niños sin matrícula, no puedes estar contento. Esa es una deuda que no nos podemos permitir. Porque cada niño que no tiene un cupo en el colegio es un niño que está a puertas de caer en las garras de la delincuencia. Entonces, ese nivel de sentido de urgencia en estas cosas, después algunos me retan porque dicen, bueno, esto no se puede hacer. Bueno, tenemos que forzar la máquina lo máximo posible. No nos podemos permitir como sociedad que no tengamos matrícula para niños. Que haya gente que quiere ir al colegio y no pueda porque no hay cupo. Eso es algo que a mí me resulta intolerable y es algo que vamos a solucionar. Además, hicimos una visita inspectiva a este nuevo edificio para la Fiscalía Local. El nuevo edificio para la Fiscalía Local de Alto Hospicio está muy próximo para ser terminado y entregado. En mayo va a estar en funcionamiento, faltan ciertos temas administrativos y detalles.
pero va a ser un cambio sustantivo de las 6 casas sociales en las que estaban hoy día juntos ahí acumulados, achoclonados, sin las condiciones necesarias a este edificio de primera generación. Además, en febrero pasado se designó al fiscal regional de Tarapacá como fiscal preferente para investigar todos los casos de homicidios vinculados a organizaciones criminales que ocurran en la región. Y adicionalmente se han enviado 2 fiscales de la región metropolitana en comisión de servicio para Tarapacá. Esto me lo contó recién el fiscal nacional Ángel Valencia. De esta forma vamos a perseguir de manera más efectiva a quienes atemorizan y dañan a la población. Pero además me queda muy claro la necesidad del resguardo de la frontera. Cuando tenemos ciertos tipos de delitos que antes no teníamos en Chile y que se van extendiendo por todo el territorio, en Chillán, en Talca, en Puerto Montt, es porque muchas veces, producto de las características de la frontera, pasaron por Venezuela, Colombia, Perú, antes Ecuador, pasan a Bolivia para poder entrar por acá. Y por lo tanto ese resguardo de la frontera, que son más de 300 kilómetros, hoy día hemos hecho un paso importante con el despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en el sector de Colchane. Pero quiero anticipar un problema que podríamos tener. Apretamos en Colchane, pero se van hacia Pica. Entonces tenemos que anticiparnos a eso también. Por eso le he planteado desde ya al Ministerio del Interior y a la Ministra de Defensa, lo vamos a conversar, que tengamos eso a la vista. Me lo planteó el alcalde de Pica y lo recojo. En materia de salud, voy a tratar de ir un poquito más rápido, tenemos hartas noticias que contar, pero ya voy terminando. Hoy comienza a funcionar por etapas el hospital de Alto Hospicio, que ha sido demasiado tiempo la espera. Esto no es para celebrar, acá no va a haber inauguración fastuosa, porque la gente está cansada también de que, independiente del color político, cualquiera tire fuegos artificiales para celebrar cosas que no son tal. El hospital de Alto Hospicio va a comenzar a funcionar por etapas, es una obra muy esperada por comunidad. La primera fase progresiva va a ser el área ambulatoria, que va a atender a más de 1.100 usuarios en estas primeras semanas. Y va a quedar totalmente operativo en todas las etapas a un año desde la apertura inicial. En materia de vivienda, en este 2023 se inicia las obras de 6 proyectos habitacionales con estándares de construcción apropiados para el suelo salino para más de 1.300 familias. Brisas del Tamarugal, Comité del Olivar de vecinos y vecinas que se han organizado para lograr soluciones habitacionales, y a esto se suma además la compra por parte del Serviu de un edificio para arriendo a precio justo. Y además el MIMBU está comprometiendo varias acciones para mejorar la construcción y seguridad del suelo salino. Esto incluye la reparación de 82 edificios por hundimientos y socavones, cambio y reparación en redes sanitarias, contratación de estudios de caracterización geotécnica, entre otras medidas. Además se van a demoler 4 edificios, pero esos espacios se van a disponer para tener mejor equipamiento para los conjuntos habitacionales que ya existen. Una de las cosas que me recordaba el alcalde en la reunión de hoy día es que tenemos que construir servicios públicos. Por eso vamos a ejecutar un plan maestro de recuperación de espacios públicos, alcalde, que va a comenzar con el diseño de 3 plazas en distintos sectores de la comuna de Alto Hospicio. Además, el diseño de una nueva plaza de armas y además un plan de pavimentación de 3 vías importantes de la comuna. Escuchamos al presidente Gabriel Boric en esta locución en la región de Tarapacá, Alto Hospicio, una serie de medidas en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de vivienda, para una de las regiones, también lo recordaba el presidente Boric, más golpeadas también por el tema de la inmigración ilegal, un tema que se va, por lo menos una visita que se va a mantener por toda esta jornada, última hora de este día jueves, el presidente vuelve aquí a la capital. Nos vamos a la pausa en 24 tarde, 2 de la tarde con 7 minutos. Ahora. Volvemos a 24 tarde con la imagen en vivo. Nos trasladamos hasta el centro de Santiago. A esta hora, estudiantes secundarios realizan una serie de disturbios. Cristian Cereceda con los detalles. Cristian, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, la imagen en vivo de lo que ocurre a esta hora acá en la Alameda con Ricardo Cumming, donde se reunió un grupo importante de estudiantes secundarios. En un inicio, aproximadamente cerca de 100 secundarios que se dieron cita en este mismo lugar en una marcha denominada como Mochilazo. Es así como avanzaron hasta el sector de Los Héroes, pero inmediatamente intervino Carabineros para poder contener lo que era este avance hacia
hacia el oriente. Lo cierto es que estos estudiantes se mantienen todavía por la Alameda. De hecho, el tránsito en dirección hacia el poniente se encuentra totalmente suspendido en este sector, entre lo que comprende Los Héroes con Ricardo Camming precisamente, y lo mismo en dirección hacia el oriente, considerando que los secundarios se mantienen acá en la Alameda y también Carabineros, a través del carro Lanza-Aguas, continúa interviniendo en este mismo sector. Dentro de unas de las imágenes que más nos llamaron la atención y que ocurrió solamente hace algunos segundos fue de un grupo de encapuchados que se acercó hacia un bus de la locomoción colectiva, intentaron atacar al chofer de esta máquina, incluso rompieron algunos de los vidrios, pero afortunadamente se encontraba Carabineros a solamente algunos metros de este mismo lugar, por lo tanto pudieron frustrar este inminente ataque. Ahora lo que está sucediendo es que justamente ya se encuentran Carabineros avanzando por la Alameda, también por el bandejón central, intentando que los manifestantes retrocedan. De hecho, yo les comentaba que inicialmente era aproximadamente un centenar de los jóvenes que estaban en este mismo lugar. Ahora ya la convocatoria ha ido bajando. Sin embargo, es parte de lo que está ocurriendo a esta hora acá en la Alameda. Tránsito totalmente suspendido debido a esta manifestación convocada por secundarios. Alameda con Echaurren, Cristian Cereceda, nos mantenemos en contacto, muy atentos con lo que sucede en ese lugar. 2 de la tarde con 16 minutos, nueva pausa en las noticias. Tu bolsillo. Volvemos a 24 tarde con información de su bolsillo, con instituciones que han estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas, meses. Las ISAPRES, ¿por qué? Lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica. Durante la jornada de hoy, tempranito, en el diario oficial salió publicado el porcentaje máximo que podrán adecuar sus planes las ISAPRES, información entregada por la Super de Salud. ¿Cuánto podrán subir sus planes? Esto a partir del mes de junio. Se publica ahora, obviamente el máximo. Las ISAPRES tienen un plazo para informar, pero se le pone un tope al alza de planes de las ISAPRES de acuerdo a información y a la aplicación de una nueva ley que comenzó a regir el año pasado. Vamos con la siguiente estación. 2,6% es el techo que podrán subir las ISAPRES, sus planes para el año 2023, de acuerdo al indicador de costo de la salud entregado por la Superintendencia del ramo. Vamos con la siguiente estación. Las ISAPRES tienen 15 días de corrido para informar cuánto van a subir. El tope es 2,6. Pueden subir menos, igual, nunca sobre este monto. Vamos con la siguiente gráfica. Seguimos viendo, desglosando los números entregados por la Super de Salud. Para entender un poco el contexto, de cada 5 personas en nuestro país, 4 se atienden en FONASA, solamente una en ISAPRES. Cerca del 18, entre el 18 y el 20% de los chilenos se atiende en las aseguradoras privadas de salud. Vamos con la siguiente estación, esta información que es bien importante. Una vez que la ISAPRE dice, yo voy a subir mis planes en tanto porcentaje, de todas formas la Superintendencia debe verificar que esa alza se ajuste al costo operacional de que tenga esa respectiva ISAPRE. No es que pueda subir, obviamente, con un techo de 2,6 lo que quiera, sino que esto también tiene que ser verificado por la Superintendencia de Salud. Vamos con la siguiente estación y esta información sí que es fundamental, que cambie un poco el panorama de lo que traíamos en los últimos años, porque comenzó a regir la nueva ley 21.350. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Que es bien importante también. Vamos con la siguiente estación. Puso fin a la potestad de las ISAPRES de aplicar reajustes a su arbitrio. Ya no pueden hacer lo que quieran, no pueden subir lo que quieran, sino que de acuerdo a este techo que pone la Super de Salud. Y lo decíamos en la presentación, aseguradoras privadas de salud que han estado en el centro de la polémica. ¿Por qué? Durante los últimos días. Porque hubo hace un tiempo un fallo de la Corte Suprema. Lo vemos en la siguiente estación, señor director. Un fallo de la Corte Suprema que obliga a todas las ISAPRES, a las 10 ISAPRES, 4 cerradas, 6 abiertas, a aplicar una nueva tabla de factores que ya fue definida por la Super de Salud año 2019. El problema es que no la estaban aplicando. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema? No solamente se debe aplicar esta nueva tabla de factores, sino que también, y que esto es lo más importante, se deben devolver todos los cobros en exceso generados desde abril del 2020 hasta la fecha. ¿Cuánto debiesen devolver las ISAPRES? Y aquí está la pelea, de acuerdo a los cálculos que se han entregado. Escuche bien, vamos, 1.400 millones de dólares.
en 24 meses. 1.400 millones de dólares en 24 meses es más o menos lo que se calcula y se va a hacer una ley corta justamente para definir en qué plazo, cuánto monto, cuánto mensual, de qué forma se va a hacer, si a través de plata, si a través de prestaciones médicas y también que las ISAPRES no podrían retirar utilidades en el tiempo que se estén devolviendo estos dineros. Mientras no se devuelva todo, no se retiran utilidades. Y la última estación que hemos preparado respecto a este tema, ¿qué dice el gobierno? Esta es una mesa que se está negociando, hay parlamentarios, expertos, el gobierno. De esa mesa se bajaron las ISAPRES hace un tiempo. ¿Qué dice el gobierno? Se va a definir una ley corta que debe aprobarse antes del mes de junio. ¿Por qué? Porque ese fallo de la Corte Suprema tiene que aplicarse a más tardar en el mes de junio. ¿Y qué dicen las ISAPRES? Que es la respuesta del sector privado, que ese monto y ese plazo es una lápida para el sector. Ellos calculan que todas las ISAPRES que existen en nuestro país, su patrimonio en total valen 440 millones de dólares y tienen que devolver 1.400. Ellos argumentan que esos 1.400 millones de dólares son las utilidades del sistema o mayor que las utilidades en el sistema en los últimos 33 años. Es un tema que está ahí en la discusión. Tiene que definirse esta ley corta, tiene que definirse qué va a hacer el gobierno. Definitivamente la Superintendencia de Salud, un tema que está ahí en la palestra y que afecta, lo decíamos, a 1 de cada 5 chilenos. Nos vamos a ir a la pausa en 24 tarde con la imagen en vivo de lo que está sucediendo en el centro de Santiago con cortes en la Alameda, con Echaurren hacia el oriente. Hay diferentes cortes, hay desvío. ¿Por dónde se desvía, señor director? Se está desviando por Padre Hurtado, justamente a la altura de la Alameda, más o menos a la altura de Echaurren. Ahí vemos ya los problemas de tráfico que hay a esta hora. La protesta está en la Alameda con Camin, información absolutamente en vivo. La imagen de lo que estamos viendo, este mochilazo, esta convocatoria de estudiantes secundarios. Han habido idas y venidas con carabineros durante las últimas horas. Vamos a estar monitoreando esta situación y con la contingencia, obviamente, de tránsito que trae aparejada. 2 de la tarde con 27 minutos, nueva pausa en la noticia. Hoy comenzó la vacunación contra la influenza para el personal de salud, quienes tienen que estar protegidos para atender a los pacientes. El próximo jueves empieza la campaña de inoculación para protegerse este invierno. Cristóbal Vera con todos los detalles. Cristóbal, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana comenzó la campaña de vacunación contra la influenza, esto para el personal de la salud, como es habitual, ¿no? Una semana antes de que esta vacunación se amplíe para la población en general. Esto ya que los funcionarios de la salud deben estar protegidos al momento de atender a sus pacientes y así también evitar contagiarse. Ahora bien, el próximo jueves 16 de marzo se va a ampliar este público, ¿no? Este público de personas que podrían entonces acceder a esta vacuna contra la influenza, porque va a comenzar entonces el próximo jueves 16 de marzo la campaña anual de vacunación contra la influenza para la población general. Una campaña que busca de alguna manera poder evitar morbilidades graves y también mortalidad en los grupos de mayor riesgo de poder contraer este virus. Además, esta campaña va a estar dirigida a distintos grupos de riesgo, ¿no? Entre ellos, personas mayores de 65 años, también enfermos crónicos desde los 11 hasta los 64 años, embarazadas y también niños entre los 6 meses hasta quinto año básico. Todos estos grupos entonces podrán recibir desde la próxima semana, desde el próximo jueves 16 de marzo, la vacuna contra la influenza. Sobre esta campaña entregaron mayores detalles, ¿no? Tanto el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, como el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz. Los invito a que escuchemos esas palabras. Y tenemos 2 vacunas que son seguras, son eficaces, son gratuitas y que están disponibles en nuestra red pública para que las personas puedan recibirlas. Cerca de los lugares donde ustedes estudian, trabajan o donde viven, van a poder encontrar esta vacunación que salva vidas. Tenemos todas las señales de que este invierno va a ser un invierno muy duro para la red asistencial chilena, porque vienen de vuelta virus respiratorios invernales que habían desaparecido en el contexto de la pandemia, que hoy día vuelta. Uno de esos virus que vuelve es el virus de la influenza. Por eso es tremendamente relevante, importante que esta campaña de influenza viene de la mano también con la vacunación bivalente contra el COVID-19 para las personas de riesgo. Claro, ahí estaban entonces las palabras por parte de las autoridades. Ahora bien, si usted tiene la duda acerca de cuándo se puede vacunar, por ejemplo, contra el COVID-19 y cuándo se puede vacunar contra la influenza, no se preocupe, porque la verdad es que usted puede recibir las 2 dosis el mismo día. Las 2 dosis, esto administrando cada vacuna en uno de los brazos, ya sea la de la influenza como también la del COVID.
19. Ahora bien, importante destacar que hay cerca de 1.300 puntos de vacunación a lo largo de todo el territorio nacional para que las personas puedan acudir y reciban entonces su vacuna contra la influenza. Una campaña que empezó entonces esta semana para el personal de la salud, pero que la próxima semana, desde el jueves 16 de marzo, se va a ampliar para toda la población en general. Cristóbal Vera, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. 2 de la tarde, casi con 58 minutos. Nos vamos a la pausa en las noticias. Con 38 minutos, dije 58. Un duro golpe al gobierno provocó el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria ayer en el Congreso. Todo en medio de un inminente cambio de gabinete que se podría realizar mañana viernes. Para profundizar en estos temas, conversamos hasta esta hora en 24 tarde con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, bienvenida a la pantalla de TVN. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. A ver, ministra, durante la mañana hubo comité político ampliado en La Moneda. Uno se imagina que hubo autocrítica, hubo reflexión, del que para muchos es el momento, el episodio legislativo más duro en este año de gobierno del presidente Boric. ¿Cómo estuvo la mañana en el comité político? La reunión del comité político fue muy positiva, en gran parte porque este resultado adverso pilla a la alianza de gobierno en una postura muy sólida, muy cohesionada de apoyo a la reforma tributaria. O sea, lo que pasó ayer fue una derrota, pero no fue por división de las fuerzas propias ni porque hubiera desorden en las filas. Al contrario, de hecho, estuvo presente el voto de un partido que no es de la alianza de gobierno, como es la Democracia Cristiana. Pero todas las demás fuerzas se restaron, y se restaron de manera muy, digamos, cuadrada, ¿no? Voto cerrado en contra y voto de la idea de legislar, que eso era algo que sinceramente no se esperaba. Había claridad de que en algunos aspectos de la reforma ciertos sectores tenían aprensiones y probablemente no íbamos a contar con su apoyo, pero se iba a continuar la tramitación. En cambio, eso se trasladó a un voto en general en contra, y eso sí efectivamente fue bastante sorpresivo, la forma en que se dio, digamos, tan nítida de todas estas fuerzas que no son parte del gobierno. Entonces, la reunión de la mañana fue afirmar en primer lugar y valorar este apoyo y pedir, y así se nos planteó también, que ese mismo apoyo y esa misma cohesión se mantenga para lo que viene ahora, porque el presidente va a tener que tomar decisiones respecto a cómo se le da un nuevo impulso a la reforma tributaria. Es algo a lo que no vamos a renunciar y que el país no puede renunciar. No es un tema de que el gobierno no quiera renunciar. El país no resiste sin una reforma tributaria, porque claramente algo en lo que hay bastante acuerdo en la sociedad chilena es que tenemos que elevar el estándar de protección de los derechos sociales, y que eso hay que hacerlo de una manera responsable, sostenible, que aporten especialmente a ellos quienes tienen la posibilidad, que son los que más tienen. Sí. Entonces, ese voto de apoyo, digamos, y esa valoración del trabajo unitario se consolidó se ratificó, digamos, de manera bastante nítida en la reunión, y ahora queda una ardua tarea, ¿no?, para encontrar un camino que permita que Chile no se quede sin reforma tributaria. Sí, ministra, le quiero preguntar por varios puntos de su respuesta. A ver, usted ha mencionado también con la ministra Vallejo el factor Piñera. ¿Por qué el factor Piñera? No, a ver, el factor Piñera no lo hemos nombrado como una explicación de lo que pasó. Simplemente hemos dado el análisis de que en el día de ayer la oposición de derecha votó de manera cerrada en contra de la idea de legislar. Los sectores, digamos, que se definen como moderados, que se han desprendido últimamente de la Democracia Cristiana, votaron en bloque en contra. El sector que está cercano a la figura de Pamela Giles votó en bloque en contra. Entonces hubo una decisión política de estos sectores, y parte de esa decisión política de la derecha tuvo también digamos, la participación del expresidente. Pero no es que eso explique lo que pasó, eso es uno de tantos factores, y lo que es importante al final es que quienes son los representantes ciudadanos son las personas que votan en el Congreso, y esas son las personas que ayer algunos decidieron apoyar y otros decidieron votar en contra de que se legislara en esta materia, no de un aspecto u otro de la reforma, sino de que hubiera una reforma que tuviera como objetivo elevar las tasas para los grupos de más altos ingresos y combatir la evasión. Sí, ministra, usted ha mencionado varias veces el tema de este rechazo de la derecha, centro-derecha, a la idea de legislar. Lo dijo ayer el presidente Boric en Tarapacá. Se negaron a discutir la posibilidad de dar un debate. Pero también se ha recordado lo que fue la votación del presidente Boric en la anterior reforma tributaria, el año 2019, que él votó en contra de la idea de legislar, de esta modernización, como se denominó hace minutos, tributaria del expresidente Piñera. Y dijo en su minuto el presidente Boric, eso no es ser obstruccionista, es actuar con convicción. Solo es posible cambios en los márgenes de un proyecto, es una legítima decisión.
Sí, pero ¿y cuál es la pregunta? No, en el fondo, que claro, se está diciendo cómo se rechaza la idea de legislar, siendo que el mismo presidente, también a una reforma tributaria, también votó en contra de la idea de legislar hace 4 años. Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que uno actúa de acuerdo a lo que le parece justo y correcto y no como actúa el otro en algún otro momento, ¿no? Creo que eso nunca es una explicación decir otro hizo tal cosa en otro momento. Pero además creo que las situaciones no son comparables porque se supone que hay acuerdo en Chile de elevar los impuestos a los que tienen más. Se supone que hay acuerdo de combatir la evasión y la elusión y que hay debate respecto a los instrumentos, los detalles, la tasa. En cambio, en el proyecto de la época del gobierno anterior, era un proyecto que lo que quería era deshacer la reforma de la presidenta Bachelet, o sea, lo que quería era bajar los impuestos, era bajar la carga tributaria y en esa idea matriz no había acuerdo. En cambio, se supone que en la propuesta que está proponiendo el presidente Boric, se decía que había acuerdo, ¿no? Que hay que recaudar más, que quienes más tienen que aportar más y que necesitamos instrumentos mucho más efectivos para combatir la elusión y la evasión, que son grandes problemas, porque tasas que están fijadas, alguna gente tiene mecanismos por los cuales las evade y a fin de cuentas no paga lo que le corresponde. Ministra, ¿qué estrategia va a seguir la autoridad del gobierno? ¿Van a insistir en este proyecto? Más o menos lo insinuaba, me tocó en la mañana conversar con el ministro Marcel y él insinuaba esa idea de que no se puede esperar un año para un tema que es de suma urgencia, o definitivamente se va a esperar un año. No, es que no hay todavía un definitivamente, ¿no? Es una evaluación que tenemos que hacer. El presidente ya ha dicho, ayer fue muy claro en el sentido que él va a buscar un camino que no vamos a permitir que sean las chilenas y los chilenos los castigados porque ayer no se logró una votación suficiente y que para buscar ese camino, incluso con quienes ayer nos dijeron que no y le dieron un portazo a esta reforma, estamos dispuestos a dialogar, a buscar caminos, a encontrar la vía para que no siga una vez más la parálisis, digamos, la fragmentación política imponiéndose, como ha pasado en otros debates anteriores. Sin embargo, para esto hay distintas modalidades en que se puede hacer y eso es lo que tenemos que analizar bien y el presidente hoy día, los partidos, digamos, de la Alianza de Gobierno le entregaron su apoyo para que él proponga, digamos, esa fórmula que puede ser esperar un año, que efectivamente es mucho tiempo, puede ser buscar alguna modalidad de entendimiento en el Senado, pero que requiere unos quórum muy altos. Tenemos que hacer esa evaluación, pero cualquiera sea el método que se ocupe, lo que no va a haber es una renuncia a la reforma que el país necesita. Este es un gobierno joven, le quedan 3 años por delante y no los va a perder, los va a ocupar plenamente para insistir en este esfuerzo y buscar maneras en que se sumen más voluntades, porque claramente las fuerzas propias que tenemos en el Congreso, incluso sumando la democracia cristiana, ha quedado demostrado en el día de ayer, no son suficientes. Usted mencionaba hace unos minutos, ministra, que claro, que lo sucedido ayer es multifactorial. ¿Cuánto se debe también, cuánta responsabilidad hay al denominado factor Águila? Bueno, no es una pregunta que yo pueda responder, ¿no? Yo creo que si algún parlamentario cambió su votación por esa razón, es algo que tendría que explicarlo. Desde mi punto de vista y con la experiencia que tuve siendo parlamentaria alguna vez, uno debiera votar los proyectos por su mérito, porque al final los proyectos no son favores a los ministros o a los gobiernos, son decisiones de legislación que son para todo el país, ¿no? Y uno debiera cuando vota pensar esto es bueno o no es bueno para Chile, esto sirve o no sirve a los objetivos que tenemos, esto se preparó, está fundado en evidencia también, perdón, ministra, o no. ¿No es sinónimo también de la fragilidad parlamentaria hoy día, de los equilibrios que hoy día cualquier cosa puede mover? Es que la verdad es que hay bastante especulación de que hubo votos ocasionados por ese incidente. La verdad es que las parlamentarias que votaron sorpresivamente o no votaron más bien, no lo han dicho explícitamente, pero si esa fuera una razón, ciertamente sería una muestra de fragilidad y de poca profundidad de las convicciones, ¿no? Una reforma tributaria y un pacto fiscal, como quería hacer esta reforma, es el corazón del pacto de una sociedad. En el fondo, ¿qué vamos a aportar todos para asegurar ciertas cosas básicas a toda la población? Es algo muy central, entonces no puede ser la pieza de cambio de temas alternos o de discusiones por una cosa u otra, debiera ser algo que uno hace con profunda convicción y conciencia de lo que implica para el país. Ministra, usted hace un par de semanas mencionaba al diario Mercurio que es necesario actualizar el programa de gobierno. ¿Cuánto cambia eso después de lo sucedido ayer? Bueno, yo creo que esta es una prueba más de que hay una situación que es bien adversa para nosotros, en el sentido de que no tenemos mayoría y que incluso actuando plenamente ordenados no la tenemos. O sea, ayer la Alianza de Gobierno actuó plenamente ordenada. Todos sus votos estuvieron disponibles y los 2 votos que faltaban por razones de salud o viaje estaban pareados. Entonces no tuvieron ningún efecto en la votación. Y eso, a pesar de todo ese orden, digamos, quedó demostrado que no es suficiente.
hacer una estrategia y ante el país decir que el camino que vamos a tener que atravesar es difícil, tiene varios, digamos, obstáculos, y creo que eso es algo que la ciudadanía chilena está perfectamente preparada para dialogar con sus autoridades en el sentido de enfrentar y buscar en conjunto maneras de sortear estos obstáculos. Hay distintas formas de hacerlo. A veces uno necesita, para lograr los votos que se requieren para aprobar un proyecto, hacerle cambio o llegar a acuerdos que significa ceder en ciertas materias, y eso yo creo que es algo que puede ser plenamente válido siempre y cuando se haga de cara a la gente y siendo muy nítido en qué es lo que uno quería, qué es lo que buscaba y qué es lo que en definitiva pudo hacer dadas las circunstancias y, en fin, las limitaciones de los votos que tenemos. Lo que no vamos a hacer en ningún caso es renunciar al espíritu de esta reforma. El espíritu de esta reforma es recaudar más entre quienes más tienen y, en segundo lugar, hacerlo de una manera que sea justa, es decir, que la carga esté en quien puede aportar a ella, una recaudación mayor y una distribución justa de esa carga. Esos principios, creemos, no sería aceptable que los debilitáramos o los traicionáramos. Pero la forma en que lo hacemos o la magnitud en que lo hacemos es algo en lo que tenemos que estar dispuestos a conversar para lograr que la reforma avance y no quedemos en la parálisis. Sí, ministra, de cara a los 3 años que le restan al presidente Boric al frente del país, en estos cambios que se necesitan, mencionaba usted, ¿cuán necesario también es un cambio de gabinete? Ya lo adelantó, por lo menos el regreso del presidente se adelantó para hoy jueves. Claro, se han dado explicaciones climáticas, pero muchos se especula que tendría razón en un cambio de gabinete mañana viernes. ¿Cuán necesario se hace un cambio en el equipo del presidente? Primero quiero separar, digamos, la decisión del presidente que pueda tomar respecto al gabinete no tiene que ver con la agenda de Tarapacá. O sea, de hecho, este tema del gabinete se lleva discutiendo hace mucho tiempo y la agenda se preparó sabiendo que estaba ese tema ahí. Entonces, no es esa la razón, pero es una evaluación que él tiene que hacer y si las decisiones que él tome al respecto las tiene que dar a conocer y no corresponde que una ministra que es parte del gabinete, o sea, que es de las personas que el presidente tiene que evaluar y decidir, y mis colegas, digamos, con los que trabajo todos los días, yo me refiero a esos cambios. Pero sí puedo decir algo, que un segundo año es una etapa distinta del primero y el equipo que estemos junto al presidente vamos a tener que enfrentar esta nueva etapa con todo lo que significa la trayectoria que hemos hecho en este primer año, la concreción además de la realidad que tenemos frente a nosotros, que es distinta de un año atrás. Ahora, por ejemplo, ya no tenemos frente a nosotros el descalabro económico que se veía venir a inicios del año pasado. Y cuando asumió este gobierno y estaba descontrolado el tema de la inflación y había un horizonte muy nublado de una economía que se veía que venía de capa caída y con una crisis en ciernes que se veía muy intimidante, se ha tomado el control de la situación para impedir que siga escalando esta inflación, se la ha contenido, ahora ha empezado a bajar, hemos empezado a tener números positivos en la economía, entonces ahora estamos en condiciones de pensar cómo proyectamos, por ejemplo, ese impulso económico, no solo cómo evitamos el desastre, sino cómo proyectamos esos números, y esa es una nueva etapa de la gestión de gobierno muy importante. Y tenemos también que pensar en esta realidad, digamos, de restricción de votos en el Parlamento, las prioridades que vamos a tener y la estrategia con la que vamos a trabajar con otros sectores para impedir que se imponga una vez más la fragmentación, las trincheras, las peleas chicas, las recriminaciones y la gente termine con las manos vacías, ¿no? Sin reforma previsional, sin reforma tributaria, no podemos decirle eso a los chilenos y las chilenas. Sí, justamente en eso. Todo el espectro político que cree en la democracia y que no quiere que Chile sea tomado por el populismo, el caudillismo, la irresponsabilidad, estamos llamados a hacer ese esfuerzo, a dialogar, a buscar salidas, a sobreponernos a nuestras diferencias, a la molestia. Nosotros hoy día obviamente tenemos una gran preocupación y estamos negativamente sorprendidos de lo que vimos ayer, pero eso no nos puede arrastrar a actuar desde una posición de atrincheramiento, porque tenemos una responsabilidad con Chile. Entonces, todo eso son énfasis de esta nueva etapa y en esos énfasis hay pegas que me tocan a mí como ministra y el presidente le toca las decisiones de su gabinete. No voy a interponerme en eso. ¿Qué enseñanzas se sacan de ayer para que esto no se repita? Usted lo mencionaba, en reformas tan importantes, sino la más importante, que es la... ¿Me escucha? ¿Me escucha, si me ministra? Están hablando, no estoy escuchando. Nos está escuchando la ministra Toá, si podemos retomar el contacto con la ministra del Interior, Carolina Toá. Lamentablemente perdimos el contacto. Le iba a preguntar si es que, obviamente, lo sucedió ayer, qué enseñanza se saca para también las discusiones que se vienen, como la reforma previsional y otras. Estamos retomando el contacto con la ministra
del Interior. Hemos conversado, hemos traspasado varios temas, le hemos preguntado por, obviamente, la conversación que hubo hoy día en el comité político, allá en La Moneda, este comité político ampliado para analizar lo sucedido el día de ayer, una durísima derrota para el gobierno. Recordemos que ayer fue de dulce y agrase en materia económica para la autoridad. ¿Tenemos de retorno a la ministra? Ministra, ¿me escucha ahora sí? Solamente que me queda una sola pregunta, que se nos va el tiempo, ministra Toá. Adelante. Ahora sí. A ver, usted, ¿qué enseñanza se saca al final, ministra, después de lo sucedido ayer? Usted lo mencionaba, para reformas estructurales, de las más importantes que venimos discutiendo en Chile hace 20 años, que es como la reforma previsional. ¿Qué enseñanza se saca de lo de ayer para lo que viene y no se repita en la previsional? A ver, ¿qué quiere que le diga? Yo he estado tantas veces en esto, en tantas reformas. Cuando hicimos el auge hace años atrás, el auge estaba que se caía también. Estaba que se caía porque la oposición no estaba de acuerdo con el Fondo Solidario de la Salud y amenazaba con votar en contra. Y en esa ocasión se decidió sacar el Fondo Solidario para salvar el proyecto. Muchas veces en esas negociaciones, las que estábamos obligados para poder permitir la aprobación, la ciudadanía a veces mirando de fuera decía ya qué diferencia hay entre estos sectores, no se ven las diferencias, eso también provocó harto desencanto con el tiempo, pero permitió sacar las reformas. Y yo creo que hay un aprendizaje que hacer respecto a la manera de hacer las cosas en años anteriores y ahora, que hay algunas cosas que replicar, que aprender, digamos que volver a hacer que se hacían antes, pero hay una manera de hacerlas que tiene que ser distinta. Yo creo que buscar acuerdos, cruzar, digamos, los límites, las fronteras, e ir a entenderte con tu adversario, con el que piensas distinto, sigue siendo una necesidad. Pero es muy importante que eso se haga de tal manera que la ciudadanía sepa la postura que tenía cada uno, el punto de partida del que empezamos y dónde llegamos finalmente por estas diferencias, porque la política también es el transparentemente que los ciudadanos conozcan las definiciones de cada sector y puedan diferenciarlos. Yo creo que ayer, como una especie de lección de educación cívica, todos tuvimos una muy nítida. Qué postura tiene cada uno y cómo se para frente a una reforma de este tipo. Pero ahora, claras esas posturas, tenemos que ir a encontrarnos. Tenemos que converger de alguna manera y creo que ahí hay harto que aprender en experiencias de otras épocas en que se han sacado reformas difíciles a pesar de no tener la mayoría y de tener un bloqueo fuerte de la oposición. Ministra Carolina Toá, le agradecemos este espacio, este diálogo con el canal 24 Horas, con TVN en 24 tardes. Muchas gracias, ministra. Parece que se le fue con el contacto nuevamente a la ministra Toá, la conversación con la jefa de gabinete del presidente Boric. Conversamos de varios temas y lo decíamos, cambio de gabinete también, la derrota en la reforma tributaria, lo que se viene también para la reforma previsional. Para despedirnos de este 24 tarde, los dejamos con una invitación para esta noche después de 24 Horas Centrales. El gran estreno de la nueva serie de ficción de Carlos Pinto, Alma Negra, una bestia en la familia. Una mujer que no tuvo escrúpulos para destruir todo lo que la rodeaba sin importar ni siquiera los lazos de sangre. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad en el alma humana? Con este avance yo los dejo. Que tengan una muy buena tarde. Crímenes fríamente calculados. Yo no amenazo, señora. Una mujer que no tuvo reparos en destruir. ¿Dónde estabas? Todo lo que la rodeaba. Nunca me he doblegado ante nadie y esta no va a ser la primera vez. Menos ante una basura común. Una historia inspirada en hechos reales. Alma Negra, una bestia en la familia. Gran estreno, esta noche en TVN.